Bueno, y es un verdadero orgullo para Consentido Público, el programa de Federica País, que esté aquí Adolfo Pérez Esquivel. ¿Cómo le va, Adolfo? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bien. Recuerdo que una vez me contó, a mí personalmente me contó su vuelo de la muerte, ¿no? Yo quedé realmente impactado con su relato. Usted recibió el premio Nobel en plena dictadura. Así es. Se cumplen hoy 30 años. Y seguimos trabajando. Sigue trabajando. Hoy voy a dar clases en la facultad, como siempre. Un día más. ¿Y cómo vive Adolfo lo que está pasando en Soldati? ¿Qué es lo que usted piensa? Tenemos que pensar qué está pasando en el país, qué está pasando en América Latina, porque Soldati es un emergente más de los conflictos que vive el país. Formosa, Santiago del Estero, la Patagonia, ¿no? Y el problema, si nos quedamos únicamente señalando los efectos sin ver las causas de todo esto, vamos por mal camino. El caso de Soldati es un conflicto que se estaba generando y lo dejaron ahí. Hasta que esto salió a la superficie, lamentablemente con 3 muertes. Formosa también. ¿Cuánto tiempo pasa esto? Entonces, uno habla 27 años, ¿no? De la restauración democrática. Otra vez, bueno, sí, un gobierno constitucional. No, sí. La democracia son espacios a construir. Poner el voto en una urna no significa que vivimos en democracia. Y es un desafío que tenemos todos y todas, ¿no? De ver cómo tenemos que comenzar a pensar juntos, porque tenemos mucho de confrontación permanente, de estas cosas que nos enfrentan, nos dividen. Los argentinos somos especialistas, donde se reúnen 2 argentinos, formamos 3 partidos políticos. ¿No? Es terrible esto. Entonces es un problema conceptual, de valores, ¿no? Y bueno, tenemos que comenzar a pensar el país que tenemos. En este tiempo, los 27 años, han pasado muchísimas cosas en el país, pero muchísimas. Algunas buenas y de las otras. Pero de todos modos creo que en el resultado final vamos avanzando. Con dificultades, pero vamos avanzando, y eso son procesos en toda América Latina, ¿no? Uno antes pensaba en Bolivia. Hoy Bolivia es un país plurinacional, cultural, lingüístico. Fantástico las cosas, ¿no? Yo acabo de llegar del Ecuador, de Brasil. Fui cuando fue el intento del golpe de Estado. Honduras, un golpe de Estado. No estamos libres de todo esto, de volver otra vez a esos sistemas autoritarios. Pero cuando vemos la situación de pobreza, de marginalidad, el caso de Soldati, porque es un emergente, pero ¿cuántos tenemos en el país? Es evidente que en ningún país de Latinoamérica, no sé, Raúl, corregime en donde me equivoco, la democracia ha podido todavía, digamos, tiene como deuda que no ha solucionado los problemas de integración de toda la población. En cualquier país de Latinoamérica, incluso en Brasil, que ha tenido un crecimiento tan importante, hay bolsones de pobreza muy, muy fuertes. ¿Cómo lo ven ustedes? Hay un tema muy vinculado a lo que decía Adolfo antes, que es el tema de la democracia plena, ¿no? El tema de la democracia económica, que es lo que a Latinoamérica parece que le cuesta mucho más, o son mucho más los pasos que tienen que dar. Ahora, ustedes han presentado ante el juez Gallardo, junto con otros dirigentes sociales y políticos, una propuesta por el tema de Soldati o alguna... Un recurso de amparo. A la 1 de la mañana. No, hoy. Pero buscando que a qué parte de todo este conflicto tan... No, en este conflicto hay experiencia de enviar fuerzas de seguridad, pero desarmada. No con armas. Porque eso generaría mayor problema. Lo otro es, bueno,
cómo se puede poner orden ahí y evitar los enfrentamientos. Esto lo hizo Evo en Bolivia, Evo en Santa Cruz de la Sierra, que estaban armados hasta los dientes para provocar una guerra civil. Y con 2000 policías logró contener eso. Desarmados. Desarmados. Entonces hay que comenzar a pensar en otras formas estratégicas de acción, de seguridad, que la seguridad no es poner más policías, más cárceles, más penalización. Yo soy presidente de la Comisión Provincial para la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Trabajamos cárceles y comisarías. Vemos lo que está pasando internamente. Son depósitos humanos, nadie puede salir bien de ahí. Mire lo que acaba de pasar en Chile, con la cárcel, ¿no es cierto? Claro. Digo, no hay ningún tipo de cuidado, ni siquiera en seguridad edilicia. Puede pasar cualquier cosa, se puede derrumbar, se puede incendiar, cualquier cosa puede ocurrir en una cárcel hoy. Nosotros presentamos los informes todos los años con el Comité contra la Tortura de la Comisión. Bueno, los resultados los tenemos ahí, es la inoperancia total, entonces la ausencia del Estado. La otra cosa que a mí me preocupa mucho en todo esto de Soldati, esta confrontación permanente entre el Poder Ejecutivo y el Gobierno de la ciudad. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Si no se busca el bien del pueblo. Bueno, son dos modelos diferentes. Sí. Un poco la confrontación es casi inevitable, ¿no? Sí, yo creo que la confrontación lleva a todo esto, ¿no? Pero también cuáles son las pautas de esto, de un comportamiento social, cultural y político. No. Pero me parece que lo que apunta Raúl es que son dos visiones del mundo muy distintas. Claro que son una la visión del mundo del macrismo, digamos un gobierno más empresarial, más ligado a un modelo parecido al de Berlusconi o al de Sarkozy, y otro es el modelo de inclusión social de este gobierno. Me parece que es muy distinta la concepción. ¿Usted cómo lo ve? Claro que son distintas. Ahora, si aquí simplemente vamos a ir a los enfrentamientos y no buscar soluciones al problema, ¿qué esperamos? ¿Muertos? Sí, no, desde ya. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema central? Formosa no es un modelo distinto, es un aliado del gobierno, Infray. Sí, aliado con mirada distinta, aliado pero con mirada distinta también. Entonces, Gioja, en San Juan, ¿no? Un juez provincial está por sobre una ley nacional. Ahora, la ley de medios también. Digo, una medida cautelar está por encima de una ley, para que la ley no se aplique y se cuiden los intereses monopólicos, ¿o no? Todo esto lleva a... cuando hablamos de la construcción democrática, ¿a qué nos referimos, no? Y esto está generando, bueno, una serie de dificultades que estamos viviendo en el país. Adolfo, en el caso este de Soldati, uno en principio lo que observa es que quizás no está muy clara cómo es la organización social dentro de esa población, ese grupo de la población. Por ahí también esto a veces dificulta el tema del diálogo y buscar alguna salida concertada. También en esto han trabajado mucho y durante todos estos años todos los movimientos sociales en tratar de organizar la gente, que creo que es un primer paso hacia la solución. En este caso, ¿qué es lo que se podría hacer con el tema Soldati en función de eso, de buscar vías de diálogo mucho más efectivas? Voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Siempre hablamos de los pobres, pero nunca hablamos por qué hay pobres. ¿No? Las causas. Lo de Soldati. ¿Cómo se entró ahí? Hubo hasta venta de tierras. Sí. ¿No? Sí. Eso es delincuencia directamente, porque eso es un parque. Ahora, ¿cómo se dejó todo esto, se abandonó para llegar a esta situación? Sí, durante años. Durante años, ¿no? Durante años. Entonces los vecinos que están, que tienen su vivienda ahí, están enfrentados con los que están en el asentamiento. Ahora, el asunto de las inmigraciones, ¿no? Esto que Macri
sale con esa barbaridad Xenofóbico. de pensar los bolivianos. Aquí tenemos más de 1 millón de bolivianos, como más de 1,5 millones de paraguayos, que estuvieron siempre, que van y vienen. Es parte de su tierra, de su familia, de su identidad, de su cultura. Y uno dice, bueno, ¿por qué se llegó a esto? Gente armada. Claro que hay grupos de delincuentes, pero no se puede generalizar esto. Claro, que aprovechen la situación, ¿no? Que aprovechan lo que ocurre. Aprovechan esto. Nosotros trabajamos con los chicos en calle, ¿eh? Llevamos muchos años de trabajo con los chicos de la calle, que viven en la calle. Y siempre digo, ¿alguien le preguntó a un chico que vive en la calle cuál es su seguridad? Absolutamente ninguna. ¿Estamos? ¿Alguien, la gente que vive ahí en la villa, le preguntaron cuál es su seguridad? Pero hablamos de la seguridad. Bueno, sí. pero no hay un reconocimiento del otro, porque el otro boliviano, el otro paraguayo, el otro que consume paco, el otro que es pobre, no hay un reconocimiento del otro. Permanentemente hay un avasallamiento con una idea de lo que se debe ser. Y hay otro que no es como quieren que sea, que es la idea un poco del ser humano que tiene el capitalismo, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que hacer un corte, nos vamos ya mismo a Visión 7.